En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, Olin. ¡Yaman contra el mundo! Col. Toma. Adrián y Yaman empatan en su primer envite del segundo día. Que sabe bien y además me he despejado, ¿sabes? Con esta mano. Después el Sirio calienta a Manu enseñándole un farol. Puta, te iba ganando, con Rey High. Y finalmente le paga 2 tortazos a Raúl y se lleva la mano en el showdown. Raúl, ¿quieres cuánto? 20. 20 para Raúl. Hola a todos y bienvenidos al 10º episodio de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Volvemos al set de televisión instalado en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez para disfrutar de esta partida de cash justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Y para ayudarme en los comentarios técnicos, como siempre, doy la bienvenida a mi amigo Lucas Blanco. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Aquí estamos. Vamos a ver con qué nos deleitan hoy estos jugones. Pues nos deleitan con un race, con ese 7-2 suited por parte de Sergi Fernández, en esta mano en la que hay straddle. De ahí ese race A600. Yaman que paga con ese A6 de distinto palo, en cia grande. Y vamos a ver Nabil Cardoso, Jemba, que decide hacer en la posición de straddle, con ese rey 10 de distinto palo. Le cuesta 400 euros, entre comillas, solamente, para apuntarse a un bote de 2000, así que 3 jugadores al flop. Ian nos va a descubrir las 3 primeras cartas comunitarias: 10, dama, 4, 2 diamantes. Sergi Fernández con el proyecto de color, Nabil con el 10. Sí, sigue la tónica que el 7-2 está ligoncete. Siempre pilla algo, ya sea una pareja, unas dobles y en este caso un flash draw. Un proyecto, sí. Vamos a ver, Sergi que apuesta, Yaman que se retira rápidamente de la ecuación. Sin embargo, algo nos dice que Nabil, por lo pronto, va a pagar como mínimo una. Ahí está, 800 euros al centro. Vamos a ver si cae o no cae ese diamante que va buscando el jugador catalán. Un 4 que dobla carta. Y Nabil Cardoso que fija su mirada en el flop, bueno, en el board en general. Toquecitos a la mesa, check por su parte. Y aquí, Sergi, ¿qué? ¿Otro barrel? Vamos a ver, desde luego es una mano candidata a seguir barreleando y seguir con el farol, y más con el dinero extra que te llevas por el 7-2. Y recordamos que siendo en una mano de straddle son 200 por cabeza, es decir, 1.400 euros extra que se va a llevar Sergi si consigue derribar a Nabil en esta calle o en el river. Pues por lo pronto le ha dicho a Nabil que si quiere ver una carta más tendrá que poner 3.500 euros encima del tapete. Nabil que tiene en estos momentos uno de los stacks más profundos de la mesa. Sorry. Y foldea. Además de diamante, ahí ya con el... Eso es trampa tener flash drop. Bueno, hombre, déjame un respiro, tío. ¿Cómo está el 7-2, tío? Pues sí, hoy han salido en un ratito más que ayer. Es trampa, con flash draw no vale, ¿no? Claro, ya decíamos antes que si vas medio ligado, no tiene mérito. No vale disparar a trayón, ¿eh? Buena mano aquí de Sergi, que se lleva el bote y el dinero extra por el 7-2. Sabiendo que yo Y tengo seguimos. que empujar los 16-7-2 Pues ahí está Sergi Fernández con la sonrisilla pícara de haberse llevado un bote extra sin ley, por así decirlo. Con small blind antes. Y bueno, pues ya tenemos una nueva mano en curso. De nuevo una mano que va con straddle. Es Raúl Mestre, ahí lo vemos, quien está en la posición de straddle. Adrián y Vicent, que abandonan rapidito. Hace lo mismo Sergi Fernández. Manu Saavedra tampoco quiere saber nada de ese J3 de distinto palo.
Y aquí vemos a Yaman Nagdali con su capucha, el encapuchado, con dama 7 de distinto palo, que abre en el botón. Nabil Cardoso, que se frena con ese 10-8 de diamantes. Y conocedor del rango que trabaja Yaman, puede decir tribetear esta mano, este 10-8 de diamantes. Puede también decir jugar al call, así hace, simplemente paga. Se apunta Raúl desde el UTG. Hemos visto que Joao foldeaba en la ciega grande. El UTG me refiero al Straddle. Y vamos a ver qué nos depara el flop. 2.000 euros en el centro. 7-9 de corazones, rey de picas. Nabil Cardoso, que tiene ese proyecto a 2 puntas. También lo tiene Raúl. Y Yaman con la bottom pair, que va a seguir atizando. Pues, 1.250 es la apuesta de Yaman. Veremos aquí si se encuentra 1 o 2 calls. Parece que como mínimo el de Nabil ya lo tiene. Y Raúl Mestre, que no abandonando al toque, significa que quiere permanecer implicado en la mano. Paga también el valenciano, de manera que seguimos 3 en el turn. Este turn que es el rey de tréboles. Sí, aquí cualquiera de los dos jugadores de la ciega pequeña y el Straddle podría decidir salir donkeando. Sobre todo aquí Raúl, que en el momento que ha hecho check call va a tener ahí reyes X con los que ha pagado. Pero deciden chequear. Y veremos si Yaman frena la agresión o sigue apostando. Parece que coge fichas. No va a coger fichas para nada. Así 4.000 eurazos que parece que van para allá. Los amontona y para el centro. Pues ahí va Yaman con esos 4.000 euros. Muy probable que se lleve aquí la mano. Nabil Cardoso, que abandona. Y Raúl, que coge sus cartas con un gesto como de querer abandonar. Aunque todavía no lo ha hecho. Y eso invita a pensar que algo puede estar pasando por la cabeza del jugador valenciano. 37.000 en el stack por parte de Raúl, 21.000 por detrás a Yaman, este bote que tiene aproximadamente 10.000 euros en el centro. Y veremos si Raúl Mestre encuentra aquí alguna opción de atacar a Yaman. No le gusta foldear a Raúl. Ya nos lo ha dicho alguna vez, ¿no? No le gusta. Tiene este proyecto, escalera a 2 puntas. Podría pensar incluso en pagar y farolear en algún river corazón. O resubir aquí. 12.000. Efectivamente. ¿Qué te parece este race por parte de Raúl, Lucas? Bueno, pues espectacular, como siempre, Raúl metiendo la presión y llevando el juego a otro nivel. ¿Qué te queda detrás? 15, 20 más, ¿no? Te cubro, creo. Llaman ahora con una decisión muy complicada. Muy complicada, sí. A priori solo ganas a faroles. Esa dama de corazones no es la mejor carta para que el rival tenga faroles. Así que veremos qué decía aquí Yaman. Pues si quiere ver una carta más, tendrá que poner 8.000 euros sobre el tapete o finiquitar la mano en este mismo punto. No lo sabemos, porque cualquier intento que hacemos de adelantar lo que ocurre, nos equivocamos. Así que vamos a esperar a los acontecimientos. Yaman Nagdali, que revisa sus cartas, revisa el board y todavía no. Quiere seguir peleando este bote. Por ahora el bote más grande de este episodio. Caso de pagar, nos iríamos por encima
de los 30.000. Y pero no. abandona. Vaya farolete. Ser buena. Bueno, le enseña una. No he comido, tío. Raúl. El resto de la mesa tenía bastante claro que Raúl iba de farol, pero hay que estar ahí, ¿no, Lucas? Bueno, no sé, yo tan claro no lo hubiese tenido. Lo digo Es- porque tanto Sergi como Adrián le han dicho que Sí. enseñara el farol. Sí, sí, sí. Espectacular mano de Una Raúl. pilla, man. Había muy pocos huecos y veíamos los tamaños de los stacks y aún así él ha visto que podía meter No habrá tirado ese mucho. race y llevarse un auténtico botazo. Algo así como mucho, me imagino. Bueno, sea como fuere, bote para el bueno de Raúl Mestre, que apila ahí sus fichas. Hombre, si no sería. si no, si No, yo sería una tampoco, paliza. pero como he visto ya varias cosas, digo, igual la han abierto aquí y no me entero. Ya tenemos una nueva mano en curso. Alguno te pagará. Vicent Bosca abandona. No creemos que haga lo mismo Bueno, como ya- Sergi Fernández, que tiene 7-2 de distinto palo en UTG +1. En este bote, en esta mano sin straddle. De ahí su race a 300. Nabil Cardoso que abandona. Lo hizo ya también Yaman. Joao Vieira al mazo. Ojo que se la lleva sin. Suerte, tío, suerte que no ibas Se la caliente. lleva sin la lleva ahí, sí, resistencia. Encima en UTG, ¿eh? ¿Qué pasa con la baraja, tío? Todo el rato 7-2. ¿Me has dado dos? Comparado con ayer. Porque ayer salieron. Muchas veces, que 7-2 ayer. No, vamos. Se la lleva sin Tres veces oposición, ¿eh? En 2 sesiones. No Maravilla, sin Free sufrir. money. Sin sufrir. No ha encontrado a nadie que tuviera algo mínimamente legítimo para pagar por el camino. Y Sergi Fernández, que se lleva esos 700 euros extra. Esta es un poco como cuando la ganan ligando. No nos gusta. No, sí. tiene mérito. Poco no mérito. tiene mérito. Al día, 7-2, ¿no? Si no se transpira y no crea un poco de sudoración, no tiene mérito. Eso como Bueno, una vez pues, al día que se tiene que ver. Con Rey J, algo me dice que Sergi, bueno, pues me ha dejado por mentiroso. No sabía si iba a abrir ese Rey J en UTG. Pues sí, seguramente por tratarse de una posición tan temprana ha decidido abandonar. Y al ser de distinto palo. Es que tampoco se ganan todos. Manu y Yaman, Ya. que las mandan también al mazo. Pero no, pero para que te repartan 7-2, Lo digo. vas a jugar muy agro, si estás dispuesto a llevarlo muy a tal, se ganan muchas más, claro. Cuando te Nabil estampas, te Cardoso, estampas un montón, pero. Que con Dama J de distinto palo abre en el hijack. Adrián Si vas a encima hacer pequeña four con bet y barrios y tal y cual, pues se este ganan, 6-5 suited, que puede decidir jugarlo de forma agresiva. Perfectamente, sí. Vale. También puede hacer solo call, como así decide. De vez en cuando voy mirando a Lucas ahí así con el rabillo del ojo y si hace un gesto de aprobación yo me siento contento. Dicen que se apunta también con el 8-7. Three-way entre tres auténticos jugones. Vamos a ver que Nabil liga middle pair, bottom pair para Adri. Check, check, check. No, cara no. El 9 de diamantes en turn. Queda proyecto de escalera a 2 puntas para Vicent. Muy bien. Los pantalones que llevas, ¿saben? Yo todo lo tengo. Así que cada uno tiene un trocito del board. Evidentemente el que está más cómodo es Nabil. Si bien al no tener siquiera top pair, tampoco se puede confiar demasiado. 650 es la apuesta de Vicent Bosca desde la ciega grande. Y Nabil Cardoso que decide pagar. Sí, vienes por arriba. Adrián al El mazo. traje arriba y bañador y chanclas abajo. El famoso ese de la BBC, ¿no? Y vamos a llegar al river. Este river que es el 7 hay un de boss. tréboles. Más o menos. Y vamos a ver si Vicen decide seguir faroleando este 7, que aunque pueda parecer que le da valor de showdown, es relativamente falso y puede intentar farolear porque ha completado manos como 10-8, algún 8-5 remoto. Puede intentar tirar alguna dama, como la que tiene Nabil. Veremos qué decide Vicent. Pues todos miran a Vicent. Adrián y Sergi estaban mirando lado a lado al protagonista de la mano, que acaba pasando exactamente, ya rindiendo su mano. También pasa Nabil,
que va a ver cómo su dama es buena para llevarse este botecito de 2.300 euros entre los dos jugadores de origen levantino. Recordemos que Nabil Cardoso viene de Elche y Vicent Bosca de Xàtiva. Grandes jugadores en Xàtiva. Sí, por la zona levantina se trabaja bien el naipe. Sí. Y bueno, nueva mano en curso. Ian, el encargado de repartir en estos momentos, que le da a Nabil Cardoso un jamón 5J y al mazo. Cascada de Falls hasta Adrián, que si quiere jugar la mano tendrá que poner como mínimo 200, ya que hay Stradel en la posición de Yaman. Abre con ese 9-8 off el jugador madrileño del Team Winamax. Vicent Bosca justo a su izquierda con ese as 10 off también. Se apunta a la mano. 600 por su parte al centro. Fall por parte de Sergi Fernández. Lo mismo hace Manu Saavedra. Yaman Nagdali con ese dama 7 suited. Está dentro. Y de nuevo 3 jugadores al flop. 3 primeras cartas. 9 de picas, 5 de corazones, 4 de picas. Yaman con el proyecto de color. Adrián con la top pair. Airball para Vicent. Bueno, Vicent teniendo estas de picas podría decidir empezar a apostar, pero bueno, no. Hace check back y liga ese top pair. Pues top pair, top kicker ahora mismo para Vicent. De nuevo check por parte de Yaman. Check por parte de Adrián. Y tal vez sería buen momento para que Vicent intente empezar a meter fichas en el centro. Sí, seguro, aquí Vicent va a apostar 100%. Esta no me equivoco, seguro, Ale. Efectivamente. Apuesta el bote, si no me equivoco. Pues 2.000 euros, efectivamente. En bote de 2.050 mete 2.000. Yaman que paga así como con pocas ganas, pero pidiéndolas fuerte para adentro, que caiga una pica en el river. Vamos a ver, porque la mano no ha acabado todavía. Bueno, la secuencia, quiero decir, en este tour. Adrián, que no se ha ido a ninguna parte. Y vamos a ver qué decide hacer el miembro español del Team Winamax, que paga. Seguimos con 3 jugadores llegando al river. En este bote con más de 8.000 euros ya. Dobla el 10. Vicent encantado de ver ese Maradona en quinta. Y aquí debería estar muy tranquilo, ¿no, Vicent? Hombre, a priori tiene la mejor mano siempre. Incluso Adri puede tener algunos 10x, o sea que va a hacer una apuesta por valor. Me atrevería a decir que va a ir all-in para intentar pelar a todos esos 10 peores que el suyo y dejar a ver si se equivocan y le pagan con un 9x. Pues venga. Ahí has lanzado tu predicción. Vamos a ver si Vicent efectivamente decide ir all-in. O por el contrario, hace una apuesta más pequeña, buscando que le paguen más fácilmente. Oli. ¡Bravo, Lucas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te has ganado este aplauso. No era muy complicado. Complicada es la decisión de Adri. Saber que iba a ir all-in era obvio y vamos a ver a Adri. Que yo poco le creo gusta. que no le va a haber gustado. Poco le gusta. Y algo me dice, Lucas, que aquí se va a equivocar Adri. Fíjate lo que te digo. Yo ahí no meto dinero a que Adri se equivoca. No es algo que pase a menudo. Tengo la suerte de estar presente en muchas manos que juega en muchos torneos por todo el mundo. Pero algo me dice, por el lenguaje corporal, por no haber ya tomado la decisión de abandonar,
Algo me dice, él echa la miradita a Vicent. Algo me dice que tiene muchas ganas de pagar, que está empezando a ver 7-2s por todos lados. Sí, sobre todo muchas Broadways con las que habrá colcaleado Vicent y que pueda decidir hacer bet grande en el turn y all-in de farol, bloqueando 10sx de Adri, incluso de Yaman. Y es lo que supongo que estará pensando Adri, y que no sabe si tiene suficientes 10s. Sigue pensando el jugador madrileño. Sigue ahí revisando el board, intentando repasar mentalmente cómo ha ido la secuencia de la mano. Como digo, se muere de ganas de pagar. Está encontrando motivos para no hacerlo. Pues qué, Adrián, ¿qué hacemos? Parecía que iba a abandonar. Las ha vuelto a poner sobre la mesa. Sigue repasando la secuencia, intentando decidir qué hacer. Son 10.400 euros los que tiene que poner sobre la mesa. Nos iríamos por encima de los 25.000 si acaba pagando. Vicent, que está ahí en modo estatua. ¿Y qué, Lucas? ¿Va a pagar o no va a pagar? Ahora ya viéndole la cara a Adri le ha cambiado, y cuanto más tiempo pasa, más tiempo pienso que sí que puede que tenga razón Alex y que se acabe equivocando aquí Adri. Pero hay que pensar que la mano es contra dos jugadores que te han pagado al tun, con lo que debería de estimarse más fuerza siempre en esto la mano de Vicent. Y veremos finalmente qué decide hacer aquí Adrián, que se está tomando su tiempo. Una decisión complicada y un bote importante. Y paga. Ahí lo tienes. Pues al final sí. Y ve las malas noticias, Adrián, que va a tener que soltar 10.000 euros. Ya la veremos en 3 meses. Y Vicent Bosca, que sonríe porque se dobla, básicamente. Buen bote. Buen bote, para sí, el señor. Desativa. Buena mano, Vicent. Adri habrá encontrado sus motivos para pagar. Ahí vemos el gesto de Adrián echando un poco de humo. Y bueno, no es algo que suele ocurrir, como te decía. Y quién mejor que explicarnos el proceso mental de esta mano que los dos protagonistas. Vamos a ver qué dicen Adrián y Vicent. La única mano de la que me arrepiento en todo lo que hemos jugado hasta el momento. Creo que en el Tour tenía que haber foldeado. Luego ya en el River un poco sin más, porque no es un juego normal, es una secuencia donde creo que va a foldear poco, pero mi rango está un poco capado, pero estamos jugando un juego de 7-2, entonces este juego al final hace que todo el post-flow sea muy diferente, todo el mundo tenga más faroles y hay que buscar echar un poco más cómodo. Sí que es cierto que él tenía una situación complicada porque estaba Yaman en la mano, ¿no? Siempre está lo del 7-2 y aquí pues es difícil, y que luego yo quizás tampoco tenía todo el valor dependiendo un poco el rango que él me estime. Con la decisión del River no me desagrada del todo, creo que va a ser close. Se puede llegar a foldear también, pero va a ser close. Pero sí que creo que en el Tour me equivoco y que el Tour tenía que haber foldeado. Pero bueno, o sea, al final son muchas horas y es normal cometer algún error. Primera mano que no me ha gustado de todo lo que hemos jugado. Bueno, pues ahí breaking news, ¿no? Adrián admitiendo que no le ha gustado cómo ha jugado una mano. Esto al final y al cabo pasa a menudo. O sea, es el pan de cada día de exacto. todo jugador de póker. Somos humanos, se cometen errores y los seguiremos cometiendo. Y bueno, Adri comete muy pocos, o sea que se los vamos a perdonar. Eso es cierto. Bueno, pues este en concreto le ha costado unos euretes para la alegría de Vicent Bosca. Y bueno, pues nueva mano, no hay tiempo para descansar. De hecho, otra variable que estaba comentando Adrián
que hay que tener en cuenta en la ecuación es el cansancio. Al final este contenido se graba en poco tiempo, requerimos la presencia de los jugadores durante bastantes horas y esto puede hacer que, bueno, pues que el cansancio sea un factor a tener en cuenta a la hora de tomar algunas decisiones o de evaluar y analizar las manos como las juegan nuestros jugadores. Así que, evidentemente, pues se les perdona. Y como decimos, nueva mano que ya tenemos en curso con este As-10 que ha abierto Raúl, As-10 de distinto palo, 3-bet por parte de Vicent, de nuevo a 1.000 euros con Rey Dama de diamantes y la mano que llega hasta el cutoff donde está Manu Saavedra con la misma mano, en su caso de corazones, y veamos si el extremeño quiere hacer aquí algún movimiento o qué. Parece que coge fichas como para resubir. ¿Qué te parece este forbet, Lucas? Bien, es una mano legítima, Rey Dama Suited. Vas a querer utilizarla en tu parte de forbet de farol, por así decirlo, porque vas a forbetear un rango muy estrecho, entonces esta es prácticamente de las peores manos. Bloqueas las manos fuertes del rival como As-Rey, As-Dama, Reyes, Damas, y vas a tener tu equity contra manos como Jotas, Dieces. Y veremos ahí qué hace aquí Vicent, que la verdad es que el Rey Dama contra un call forbet no juega bien y sabiamente abandona el bono de Vicent. El poder de la posición. Manu Saavedra se lleva la mano teniendo la misma documentación. Las mías eran muy bonitas. Las mías eran muy bonitas. Yo me arriesgaba a ir muy dominado. Yo estaba ilusionado con las mías, tío. Un 8 y un 3, que suman... Mejores que las mías para aquí. O sea, si suman 11 hay que tener peligro. Cuando en el flop haya combinaciones de 11 yo ya me la Hay unas cuantas, aprendí. ahí no te conozco. Y luego las escaleras posibles ni te cuento ya. Ayer con 7-4 a También, Mustar le hizo daño. también. Y con 6-5 a mano. Y con 6-5, ¿verdad? Vale. Todo lo que sume 11, tío, es una movida. Gracias. Ah, sí. Al final está estudiado. Pues ya sabes, Lucas, si alguna vez coincides en la mesa con Yaman, Directamente. apréndete la regla. De algo te va a servir venir aquí a comentar con nosotros. Que si suman 11, cuidadito. Porque 7-4, 6-5, 8-3, todas esas las trabaja el bueno de Yaman. Y bueno, bromas al margen. Vicent Bosca ha abierto esta mano con 6s. Se encuentra el call de Nabil Cardoso en el botón con 3s. Y Raúl Mestre con Rey 10 de distinto palo, parece que se apunta. Estoy preocupado. De manera que tenemos, ¿Sí o no? ¿O no? no es nada sorprendente, un nuevo flop con 3 jugadores implicados. Y trucha para Nabil Cardoso, que vamos a ver si consigue extraerle algo de valor a esta trucha en la Yo que no sé mucho, pero ni esto- Raúl ni Vicent han conectado gran cosa. 3-8 as. Sí. Vicent, que siendo el agresor, continúa en este board tan seco de As 8-3, muy favorable para su rango open race. Y vamos a ver qué hace aquí Nabil, si decide solo pagar o resubir. Efectivamente, solo paga. Ahí está el call de Nabil Cardoso. Raúl Mestre, que se lo piensa durante unos segundos y acaba abandonando. Y bueno, pues dobla 8. Nabil, que pasa de tener trío a tener full. Y Vicent, que si quiere llevarse la mano, necesitará con urgencia un 6 en el river. O de lo contrario, va a ser harto difícil derribar a Nabil de esta mano. Pasa Vicent. Y Nabil Cardoso está ahí haciendo sus cuentas. A punto de decidir qué hacer. Lo más normal es que apueste. La cuestión es a qué tamaño. Pues son 1.300. 2 tercios. Sí, realiza un daño relativamente neutro, que es muy probablemente va a hacer abandonar aquí a Vicent. Puede haber algunas flotaciones de Broadway Suited, pero Te creo poco, foldea. Muy poco te creo ahí. O sea, pues Eso- no me llevas nada, pero... No puedes decir eso cuando las picas. Bueno, pues Vicent, mejor que lo hayas creído porque
Tú te pensabas que no, pero te lleva muy, muy crujido. Como Raúl y ya está. Ahí vemos a Nabil Cardoso, Jemba, sonriente. En lo que él nos ha confesado es su primera aparición en una partida televisada de estas características. Bueno, pues una experiencia que se va a llevar. Más allá de lo que gane o pierda en las mesas, pues eso de vez en cuando también buscamos simplemente experiencias y no solamente ganar o perder, sino bueno, pues vivir una experiencia nueva, saber cómo funciona una producción de esta magnitud para bueno, de contenido de póker en este caso. Y bueno, nos decía Nabil cuando le conocíamos que era un poco lo que le motivaba para apuntarse a este plan. Sí, y además de la experiencia se está llevando un dinero de momento, así que el doble combo. Pues 10-5 para Adrián de Tréboles, que defiende su cía grande contra Yaman, contra ese As-10. Bueno, problemitas, porque los dos pinchan el 10. Evidentemente Adrián va por detrás por el factor kicker. Ahora, por si acaso, Yaman mejora a dobles parejas. Veremos si consigue rascarle algún eurito al Team Pro español. Por lo pronto, una apuesta de 500 que Adrián paga. Y problemas porque tiene dobles contra dobles. Y es más que probable. Es cierto que ese 5 de diamantes completa los diamantes. Eso le puede hacer ahorrarse algún eurete. Pero 1.500 apuesta Yaman. Y seguramente esta la va a pagar Adrián. Y yo supongo que estará pensando si tiene valor y puede resubir, esperando que Yaman le baje algún As-X. Y es lo que estará pensando ahora Adri, porque en ningún caso está pensando en foldear. Simplemente está pensando si tiene valor con estas dobles de 10-5. Pues Adrián, que parece que coge fichas y va a resubir, como tú bien decías, Lucas. Son 5.200. Call. Dobles. Las 10 hoy. ¿O más calentito? Un poquito más. Bet call, check. Llama a Oscar, por favor. Sacar 20 más. Llama a un amigo que tengo por aquí detrás. Sí, pero diría que es bet call, check, check. Bueno, pues Adrián, que pide la presencia de Óscar Montalvo en la mesa, necesita más munición para plantar cara a sus 7 rivales. Va a poner otros 20.000 euros sobre la mesa. Lucas, ¿qué te ha parecido el call de Yaman? Bueno, Bien, el raise de Adrián y el call de Yaman. Sí, obviamente, como cuando vemos que se pierde parece que está mal, pero bueno, Adri lo hace por un motivo y es que Yaman va a tener suficientes ases X como As-Rey, As-Dama y algunas X más que pierden contra dobles y Adri ha ido a evaluar ese tipo de manos, pero bueno, se ha encontrado con una mano mejor y ha perdido. Así es este juego, Alex. Tal cual. Yaman Nagdali con Rey Dama de Tréboles, que abre a 300. Vamos a ver, Joao, al que no le hemos visto involucrarse en demasiadas manos todavía. Le estaba pasando un poco como le pasó a Adrián al principio de la partida, que estuvo bastante tiempo runeando bastante mal de cartas, sin poder involucrarse, y máxime en una dinámica con tanta acción pre-flop. No quieres pasarte de frenada. Y bueno, Joao, que ha pagado con 5-4 antes de que Raúl decidiera escuisear con Rey Dama de diamantes, misma mano que tiene Yaman, que paga, y veremos si con 5-4 Joao decide apuntarse a la fiesta. No es el caso, de manera que bueno, pues curioso, tenemos a Yaman y Raúl con la misma mano, cada uno con un palo distinto. Y vamos a ver qué caen las comunitarias. Bueno, pues es un flop ace high. Lástima que Joao no se ha metido en la mano, que hubiera ligado escalera. Sí, no debe estar contento viendo ese flop. Es fácil decirlo ahora. Pero bueno, una apuesta por parte de Raúl suficiente para derribar a Yaman. Botecito para él. No me gusta esto el tono que está cogiendo entre tú y yo, ¿eh? De momentos vas arriba contra todo el mundo, creo yo. No creo que... No, a ti ayer te toqué muy poco. Poquito solo.
Bueno, acabaste arriba, desde luego. Yaman que quiere... No se conforma Yaman, ¿eh? No Ayer quiere- no- reventó la mesa. Sí, no le vale con ganar pasta, sino que quiere ganar a Raúl. A todos, a cada uno de la Sí. mesa. Máquina Yaman. Sí, la verdad es que todo un descubrimiento. Y no a mano, aquí de Nabil, que abre J9 picas. Vamos para allá. 9-8 para Adrián, que las manda al mazo. Isen con las J. Qué bueno, no llevaba el brazalete, tío. ¿De cuánto era la entrada? ¿10.000? 50. 50. ¿Y cuánta gente había? 100 y pico lo creo. 100 y pico, ¿no? Hostia, buen film. 100, algo así, ¿no? No creo. Cobraban como que 20, entonces. Era tu segundo brazalete, ¿no? Puede ser. Enhorabuena, tío. Bueno, pues Yaman Nagdali, que estaba ahí mencionando algo que ya hemos hecho mención en algún momento anterior. Joao Vieira, que se presenta en esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions como poseedor de 2 brazaletes, no 1, 2, ya que este pasado verano ganó el High Roller de 50.000 en Las Vegas, en la primera aparición, en la primera celebración de las World Series en su nueva ubicación, en pleno corazón del Strip, entre el Bally's y el Paris. Lo recuerdo bien, yo estaba ahí. Además le ganó el heads up a un buen amigo como es Lambert Lijó Tua. Así que nos sumamos a la felicitación. Así es, enhorabuena Joao por tu segundo brazalete. Un grande Joao y un grande Tua, que me has escuchado mencionarlo y te ha hecho chiribita en los ojos. Sí. Una pena, o sea, nos alegramos por Joao, pero la realidad es que íbamos con Tua en ese heads up final, Alex, las cosas como son. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí porque hemos dejado pasar la acción hasta el turn en el que Sergi ha conectado esos trips con ese 8-7 y Vicent puede tener aquí problemas porque tiene su top pair con ese As-J. Nabil, que tiene proyecto de color. Vamos a ver si no se embarra esto un poco más. Una dama de corazones en quinta que hace que Nabil no tenga absolutamente nada. Y a priori Sergi, que debería intentar extraer aquí algo de valor de ese 7. El catalán echando un vistazo al board, pensando qué hacer en este bote con 2.200 euros contra 2 rivales. 3.500. Y overbet, 3.500 es la apuesta de Sergi. Veremos si encuentra o no el call de Vicent Bosca con ese As-J en ciega pequeña. Ciega grande es Sergi. Y a Vicent, que no le ha gustado nada esa apuesta del jugador catalán, se empieza a retorcer en su silla. Y vamos a ver si encuentra aquí el botón de fold, Lucas. Complicado, además, como ya hemos comentado en otras ocasiones, Sergi es un jugador súper agresivo y el resto de la mesa lo sabe, entonces cuesta más foldear contra él, pero veremos. Vicente es un top clase mundial, o sea que si alguien puede encontrar el botón de fold, es él. Le va a costar. Está intentando leerle el alma con esa mirada de refilón. Con el rabillo del ojo. No le gusta nada lo que ve en el centro de la mesa. ¿Qué prefieres, que te pague o que me tire? Pues te pago. 7. No me has dado tiempo a contestar. Ya, más convencido, me ha hecho falta respuesta. Tus preguntas son así. Dice, justo lo que quería oír, Cor. No da tiempo a nada, ¿eh? Sí, de hecho, Rai sería incómoda. Uy, Vale, se me la- esta es la madre tranquila. Tranquilo. Rai sería, joder. Con el Rai te toca pensar un poquito. Acabarás bajando, me imagino, pero...
Hombre, imagino que... Bueno, pues ya no le ha dejado, pero no le ha dejado contestar. Igual si le llega a dejar contestar hubiera extraído algo de información. La cuestión es que seguramente Vicent no tenía ya bastante claro que iba a pagar no matter what. Que quede el recuerdo. Bueno, pues ya tenemos en curso una nueva mano. Yo no lo haría. Hay madre más tribes ya. Sí, ha cogido carrería. Ha hecho, era del... Qué Hay malas. madre y tribes. Qué malas. Está el tema, tío. El viejo truco, ¿eh, Lucas? Sí, pero en este caso las lleva malas de verdad. Las lleva muy malas, pero como están empeñados en que el 7-2 se juega como ases, pues aquí lo tenemos. 3-bet, después del ay madre de Vicent, que igual le sale bien, ¿eh? Llaman que paga el frío. O sea, Adri si se apunta, también se apunta. Bueno, pues son 3 al final, 6.250 euros en el centro. A ver si quiere salir el flop. Sale ese 4 de corazones, 9 de tréboles, 8 de corazones. El dama high de Adrián, que sigue yendo por delante, además de tener la gachot al 10. Ni Yaman ni Vicent han ligado gran cosa. Vamos a ver si el ser el agresor le sirve a Vicent para poner punto y final a esta mano en esta misma calle. O por el contrario, alguno quiere aguantar. El valenciano que separa fichas. Esos son 4.000. 4.250. Pues ya nos lo ha dicho Vicent. 4.250. Llaman que al mazo. Ante este Saizin Adri lo tiene complicado. Sí que es verdad que tiene overcards y una gatshot y la dama de corazones. Pero veremos a ver qué decía aquí Adri. Verían que echa un vistazo de refilón al stack de Vicent. Y aguanta Adri con esas 2 overcards y la gachot. El bote que ya roza los 15.000 euros. Un 9 que dobla. Además es el 9 de corazones que le da proyecto de color a Adrián con esa dama de corazones. Ahora tiene 2 overcards, la gachot, el proyecto de color. Va a ser difícil aquí que Vicent, caso de intentarlo, derribe a Adrián con otra apuesta. Y bueno, evidentemente, caso de querer apostar, le va a costar bastante dinero porque el bote ya tiene 15.000 euros. Yo creo que aquí Vicent va a hacer give up o por lo menos chequear back este turn. Igual ya farolear el river. No tiene absolutamente nada de equity y el rango de Adri cuando paga esa torta al flop es muy fuerte. Y bueno, pues Adrián que completa su color runner. Y aquí, ¿qué es lo habitual que tendría que hacer Adrián? ¿Pasar para que Vicent intente apostar? Hombre, o ir de cara? viendo las cartas boca arriba, sí. Es muy fácil, ¿verdad? Está chupado. Pero la verdad es que es un spot bastante complicado, pero yo creo que jugando la norma del 7-2, sin duda alguna, el check para que farolee esos 7-2 sin corazón parece la mejor opción. Pero a su vez puede estar pensando Adri que tiene un 7 o un 2 con corazón que probablemente le paguen. Entonces veremos. Una decisión bastante close. Pues ahí tenemos a Adrián de nuevo pensando qué hacer en este bote con 14.750 euros con esa dama de corazones. Olin. ¿Quieres que te pague o que Va a estar complicado. Si me hubieses dejado espacio, igual no podía hacer algo, pero aquí con 7-2 pagar sería una locura, ¿no? Depende de si el 7 es de corazones. ¿Tienes 7-2?
Sí, voy a dar un break. Sospecho de que ibas ganando. Sí, así te doy. Es difícil encontrar ahí muchos faroles. 7-6. 7-6 en la escalera, en 5, o sea, vamos. Claro, lo tiene. Queriéndome que encontrase faroles ahí. A mí de 5, sí, sí. Es J10 el único que te puede tirar. Sí, sí, sí. Un 8. Pues ahí teníamos la discusión entre los protagonistas de esta última mano. También con la inestimable participación en la discusión por parte de Raúl y de Sergi. Sí, es verdad. Y tenemos aquí a Adrián abriendo ese dama 8 de tréboles. Vicent, de nuevo, justo a su izquierda. Parece que va a querer jugar contra Adrián con esos 7. La va a jugar Alcohol. Ni el 9. Manu se despierta con los pulpos, con 8. Justo un poco más a la izquierda, en el cutoff. Yaman con 2. Parece que vamos a tener aquí todas las parejas bajas. Y Yaman, que decía escuisear esos patos, poniendo un poco de picante a la mano. Una mano que llega hasta la posición de Joao, encía grande, que tiene rey dama off y podría, pero no, podría hacer algún tipo de movimiento. Abandona Adrián y veremos Vicent con esos 7, que por cierto bloquea 7-2, evidentemente, que va a pagar. Y Manu Se va a apuntar también. se va a apuntar Manu. a la fiesta, efectivamente, con la mejor mano, por cierto. Y bueno, hemos cambiado de croupier, por cierto, y Yasmín, que nos va a tirar las 3 primeras comunitarias. Y cuidadito, porque Vicent conecta su trucha, 7-9 as. Lástima para él, que nadie tiene un as, lo estaba deseando en este momento. Sí, pero bueno, Yaman, habiendo escuiseado esta mano, seguro que va a seguir con la agresión. No lo tiene, pero lo va a representar. Este es un board en el que va a apostar. Y decía apostar casi medio bote, como 40%. Pues Vicent Bosca, que hace una paradiña con esa trucha de 7. Parece que coge fichas. Eso es un call. Manu Saavedra, que se retira de la mano rápidamente. El bote que ya roza los 10.000 euros. Cae una jota de picas en cuarta, que no cambia gran cosa. Y veremos si Yaman quiere continuar con su mentira o, por el contrario, empieza a ondear la bandera blanca. Parece que va a coger fichas. Él sigue metiendo plástico al centro. 6.000 euros es la apuesta de Yaman. Y vamos a ver, porque con el tamaño de bote que se va a quedar, Vicent puede decidir ir all-in ya. Le quedan 12.500. Es muy probable que lo deje todo dentro, habiendo ese flash draw, muchas posibilidades de proyectos de escalera. Y aparte que Yaman tiene muchas veces unas re y unas dama, unas j, al cual le pela ya. Así que yo creo que Vicent va a meter todo el plástico dentro en unos segundos. Ahí lo tienes. All-in por parte de Vicent. Fold rapidito por parte de Yaman. Vicent, que ha sido uno de los grandes protagonistas de este episodio, el cual, lo sentimos, llega a su fin. Mientras que Vicent Bosca apila sus fichas, llegamos al punto y seguido de este 10º episodio de las Winamax Live Sessions. No sé, Lucas, ¿cómo lo has visto? Bien, muy bien, la verdad que sigue siendo un partidón esto y vamos a ver qué nos depara el futuro. Pues el futuro lo sabremos muy pronto, la semana que viene, porque llegamos al final de este episodio. ¡Hasta pronto! Y ahora hay que enchufarla. Como que cuando has visto el rey ahí te has quedado blanco, ¿no? No te lo crees ni tú, tío. Yo pensaba que no tendrías mucho. Aquí lo de mucho y poco es tan relativo, tío. Cuánta de mi vida.